con el avance del tema número 6. Vamos a estar un poco más tiempo. Hola, ¿cómo estás, Katy? ¿Cómo están? Hola, hola. Como les decía, ¿Cómo estás, Katy? por favor, ¿Qué? a quien tenga encendido su micrófono le pueda apagar, por favor. Gracias. Bueno, mil disculpas. Entonces, como les decía, la clase anterior habíamos desarrollado lo relacionado a la introducción al tema número 6 relacionado al presupuesto público. Habíamos visto que vamos a estudiar el presupuesto público desde dos perspectivas. La primera, que ya se ha explicado que no se va a avanzar, es el estudio del presupuesto general de la nación. Habíamos visto que este presupuesto está conformado por la suma de los presupuestos de todas las instituciones públicas de Bolivia. Este presupuesto se clasifica en un presupuesto agregado y un presupuesto consolidado. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, a la formulación del presupuesto en instituciones públicas de Bolivia. En ese entendido, vamos a aprender cómo cada una de las casi 500 instituciones públicas existentes en Bolivia formula o debería formular su presupuesto. Ahora, como ya había anticipado, cada institución pública de Bolivia debe formular dos presupuestos. Bueno, primero, cada institución pública de Bolivia formula un presupuesto plurianual. Como su nombre lo indica, no contempla solo una gestión, en este caso contempla 5 gestiones a futuro. Este proceso de elaborar el presupuesto plurianual tiene que estar acompañado del plan estratégico, el cual está acompañado del plan estratégico. Ustedes saben muy bien, ya han llevado Administración General 2, que un plan estratégico tiene o comprende un periodo de 5 años. Entonces, en Bolivia sucede lo mismo. Se tienen que estimar cifras a futuro. Lastimosamente, o bueno, si es que el tiempo nos alcanza, vamos a aprender a hacer este presupuesto, pero el tiempo de trabajo es muy limitado. Pero ahí está. Un presupuesto plurianual está acompañado del plan estratégico. Este presupuesto plurianual es de recursos. No olviden que en gestión pública no hay ingresos, se le llama recursos y gastos. Bueno, entonces, miren, cualquier institución pública formula este presupuesto plurianual. Este es indicativo. ¿Qué quiero decir que es indicativo? Sus cifras no son precisas. A eso se refiere con que es indicativo, porque al final es un presupuesto estimado para un periodo de 5 años a futuro. Entonces saben que todo puede pasar en ese periodo. Por eso se indica que sus cifras no son precisas, son estimaciones muy generales. Ahora, nosotros vamos a aprender aquí a formular el otro presupuesto que está dentro del presupuesto plurianual. Continuando la descripción, luego cada institución pública debe formular un presupuesto anual.
de recursos y de gastos. Entonces, no olviden, el recurso es el ingreso de la institución pública y el gasto no cambia el sentido del término. Cada institución pública debe formular un presupuesto anual de recursos y de gastos. Y es justamente lo que nosotros vamos a aprender a partir de esta clase. Vamos a empezar nosotros con el presupuesto de recursos. Es el más sencillo de elaborar porque al final en el presupuesto de recursos solo son estimaciones. En cambio, el presupuesto de gastos, lastimosamente, este último, va de la mano con el plan operativo anual. Entonces, necesariamente, cuando elaboramos el presupuesto anual de gastos, tenemos que elaborar al mismo tiempo el plan operativo anual y justamente vamos a aprender en un ejercicio posterior cómo elaborar este plan operativo anual tomando algunos formularios adicionales. Pero eso en su momento, por favor. Entonces nosotros vamos a entrar a analizar la formulación del presupuesto de recursos. Reitero, y no va a ser un proceso complicado, van a ver, es bastante sencillo. Entonces, vamos a indicar que el presupuesto de recursos está compuesto por las estimaciones de ingresos que la institución pública, la estimación de ingresos que la institución pública espera recibir durante la siguiente gestión. El presupuesto de recursos está compuesto por las estimaciones de ingresos que la institución pública espera recibir durante la siguiente gestión de diversas fuentes. Entre ellas, dos puntos, vamos a hablar de cuáles son las fuentes de recursos públicos, ¿sí? ¿Cómo una institución pública puede captar estos recursos? Vamos a hablar primero de un elemento muy importante. La primera fuente de recursos públicos, la más importante para cualquier institución pública. Uno, las transferencias del TGN. No olviden que TGN es la abreviación del Tesoro General de la Nación. Vamos a explicar en este momento qué es el Tesoro General de la Nación en el entendido de que es un concepto muy importante en gestión pública. Entonces, vamos a empezar con eso, por favor. El Tesoro General de la Nación, el TGN, está compuesto por la suma de todos los impuestos nacionales. Hay que hacer una aclaración. Hay impuestos que son nacionales, departamentales y municipales. Hay impuestos para cada nivel de gobierno. En este caso, el TGN está compuesto por la recaudación de todos los impuestos nacionales, entre los cuales se tiene qué impuestos nacionales existen. Y estos son los impuestos que ustedes han estudiado en asignaturas como contabilidad, especialmente ahí. El impuesto al valor agregado, el IVA es un impuesto nacional. El impuesto a las transacciones, el IT es otro impuesto de carácter nacional. El impuesto a las utilidades de las empresas, el IUE.
Estos son tres impuestos que ustedes con seguridad por lo menos han escuchado en la materia de contabilidad. Generalmente es común elaborar un asiento contable considerando el IVA, el IT. Pero también aquí están otros impuestos como este, que seguramente en costos han aprendido el cálculo de este impuesto, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCIVA. Aquí también está el impuesto a los consumos específicos. Recuerden esto, habíamos hablado de este impuesto en el tema número 4, en el ejemplo que resolvimos. Y bueno, aquí también vamos a encontrar otros impuestos ya un poco ya más específicos, el impuesto al juego. Cuando uno participa en juegos de azar, en sorteos, cuando es merecedor del premio paga este impuesto, o cuando ya está comprando el boleto de lotería también. O pero cuando gana el juego, mil disculpas, porque luego hay otro que es el impuesto a la participación en juegos, el IPJ. Y aquí, por ejemplo, en el impuesto a la participación en juegos también está el impuesto, o lo que ya se extinguió, el impuesto a las promociones empresariales. Cuando una empresa, así una promoción como vemos, y ahora, por ejemplo, Coca-Cola, ya cerca al Mundial, seguramente va a sacar alguna promoción para obsequiar algunos artículos. Entonces, cuando uno participa ahí, en esos sorteos, paga y deliberadamente o sin conocer este impuesto. Entonces, vean, ahí encontramos otros dos tipos de impuestos: impuesto al juego, impuesto a la participación al juego, el impuesto a las salidas aéreas al exterior. Cuando uno compra un boleto de avión al extranjero, automáticamente paga el impuesto, no puede negarse. Y aquí vamos a incluir dos impuestos importantes. El primero, o bueno, tres: la regalía minera, se habla bastante en Potosí, es el impuesto que se paga por la explotación de recursos mineros. Está el impuesto directo a los hidrocarburos, el famoso IDH, que en su momento de mayor captación bueno, el periodo de 2010 hasta 2015, permitió pues grandes beneficios para el país. Ahora lastimosamente su recaudación es muy baja. Y aquí además está el gravamen arancelario, el impuesto que se cobra a las importaciones, obviamente importaciones legales. Pues miren, todos estos impuestos y alguno más que me estoy olvidando, directamente benefician al Tesoro General de la Nación. La mayoría, no todos, son gestionados por el Servicio de Impuestos Nacionales, aunque algunos, como este, el gravamen arancelario, es gestionado por el momento por Aduana Nacional. Entonces, ahí están, todos estos impuestos se suman y la suma es el Tesoro General de la Nación, lo que les decía. Ahora, cada gestión, el Estado boliviano distribuye los recursos del TGN, del Tesoro General de la Nación, a cada una de las instituciones públicas existentes en Bolivia. Y a esto se le llama pues las transferencias del TGN. Quizá es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las instituciones públicas. Entonces, noten ustedes que, por ejemplo, cuando alguna vez hemos comprado algún bien con factura,
o hemos comprado una cerveza, una malta, y ya les he dicho, ahí directamente la empresa nos transfiere el impuesto o el hecho de participar en un juego de azar, ya estamos contribuyendo al TGN y ese TGN es pues lo que financia los sueldos de los docentes, profesores, médicos del sector público, financia las construcciones de muchas obras públicas. Entonces, miren, es la principal fuente de ingresos. Entonces aquí el Estado, viendo varios indicadores, población, especialmente la población, hace esta transferencia de recursos. Entonces, esta es la primera fuente de ingresos que tiene el Estado. Justamente aquí se habla mucho del famoso pacto fiscal, que es un tema ya más de política fiscal, política tributaria. Bueno, no vamos a entrar a ese detalle. Tal vez en gestión pública les hablen de esto. Una segunda fuente de ingreso son las donaciones y créditos que puede recibir la institución pública. Las donaciones, vamos a hablar primero de ellas. Las donaciones, como su nombre lo indica, son recursos recibidos de gobiernos extranjeros o organizaciones em, especiales que son un obsequio. En pocas palabras, esto no se devuelve. Estas donaciones pueden ser en activos fijos o pueden ser en dinero. Por ejemplo, el gobierno japonés, si ustedes hacen un análisis, donó el año 2020 o 2021 100 millones de dólares para comprar vacunas contra el COVID. Y hasta el momento ese crédito sigue, bueno, ni siquiera, bueno, es un crédito, en todo caso no es una donación, no ha sido utilizado. Pues está ahí. Bueno, hay otros, el gobierno japonés especialmente hace bastantes donaciones, construye en el área rural especialmente en unidades educativas y son recursos que no se les devuelven. Ahora también hay algunas organizaciones especiales, me refiero, por ejemplo, ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, está el Banco Mundial, que pueden hacer también donaciones o alguna ONG. Y luego están los créditos, que es un tema un poco, puede ser preocupante o no. Estos son recursos recibidos por parte igual. Como les digo, esto puede venir de gobiernos u organizaciones especiales. Aquí especialmente hablo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros, o el Banco Mundial, que son o deben ser devueltos en un futuro y están sujetos a, a un interés. Esto lo van a estudiar en matemáticas financieras, quizá ya están llevando. El interés es el costo del dinero ajeno. Entonces, estos créditos pueden ser externos, lo que les mencionaba, o internos. Lo que viene, por ejemplo, de los bonos que emite el Estado, el Banco Central de Bolivia. O, por ejemplo, puede darse el hecho de que un propio municipio puede emitir bonos y esos bonos lo emita solo para la ciudad o para el país. Entonces, ese se convertiría en un crédito interno, pero que se debe devolver y por ese dinero se paga un interés. Entonces, vean, hay una segunda fuente de recursos públicos, las donaciones que vienen de entidades externas y no se devuelven, es un obsequio, y los créditos. Generalmente los créditos también son de entidades o gobiernos externos, pero hay que reembolsarlos. La tercera y la que un muy importante fuente de financiamiento son los recursos propios o recursos
específicos. Como su nombre lo indica, son los recursos, o en pocas palabras, ingresos generados por la institución pública. En este caso, pueden ser impuestos. Los gobiernos municipales obtienen sus recursos por impuestos que solo aplican a su municipio, por tasas, la tasa de aseo urbano, la tasa de alumbrado público, el derecho de uso de terminal. Aquí también están las patentes, permisos, venta de valores. Ustedes, por ejemplo, cuando acuden a comprar un timbre en cajas, el dinero que pagan es pues un ingreso, un recurso propio de la universidad. Venta de valores, venta de bienes. Por ejemplo, la universidad tiene su granja universitaria y vende leche, queso, hortalizas y demás. Entonces, al vender esos bienes, estos ingresos que se reciben son recursos propios. Y aquí hay algo importante que es lo que vamos a trabajar a continuación. Estos recursos propios deben ser estimados considerando la tendencia de los últimos años, y por ese hecho se les ha enseñado a ustedes pues los diversos métodos de pronóstico. Para eso, para que ustedes puedan ver, tomo los datos del pasado y en base a eso estimo. ¿Cómo estimo? Con los métodos que les he enseñado y vamos a volver a utilizar. La tendencia de los últimos años, el comportamiento de las diversas variables económicas. Miren que las instituciones públicas también tienen que considerar cómo va la inflación, cómo está el indicador, el riesgo país, que ahora, por ejemplo, ya ha bajado los 400 puntos, qué estimaciones de recesión, de crecimiento dan entidades como el Fondo Monetario Internacional u otras, y el comportamiento de la demanda. Inclusive, miren, hasta eso. Si hablamos del comportamiento de la demanda, estamos hablando de si van a aumentar los habitantes de la región, van a haber más contribuyentes, etcétera. Entonces, esto implica que a continuación el ejemplo que vamos a resolver nos implica, mil disculpas, un pequeño inconveniente con mi conexión de internet, pero ya continuando, les indicaba que esto necesariamente nos obliga a nosotros a realizar nuevamente los pronósticos con los métodos que estudiamos en el tema 4. Y por último, la última fuente de recursos públicos son los saldos de caja y bancos. Como su nombre lo indica, es el dinero que está en cajas de la institución pública o en sus cuentas corrientes. Obviamente, la institución pública solo puede tener cuentas corrientes. Ellos tienen cuentas fiscales, no pueden tener cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo. Entonces, a eso se le llama la cuenta fiscal, que está en cajas de la institución pública o en sus cuentas corrientes a final de la última gestión. Dinero que nos sirve para ejecutar obras o que muchas veces ya está comprometido. Entonces, esas son las cuatro fuentes de ingresos que tienen las instituciones públicas. Vamos a nosotros a utilizar esta información para estimar el presupuesto de recursos de una institución pública. No quiero entrar más a detalle, bueno, hablar de impuestos es hablar de
política tributaria, que no es nuestro tema de estudio, de donaciones y créditos, es hablar de el subsistema de financiamiento, que forma parte del sistema de tesorería y crédito público, pero por lo menos vamos a dar un pantallazo a cómo estimar especialmente los recursos propios, los recursos que genera la institución pública. Para ello se les ha enviado a ustedes, pueden revisar el archivo que está en el grupo de WhatsApp, se les ha enviado este documento que nos va a permitir a nosotros elaborar el presupuesto. Entonces vamos a dar una breve lectura al documento en cuestión y luego vamos a proceder, como les había dicho, a realizar algunas estimaciones antes de proceder con la elaboración del presupuesto de recursos. Ahora, antes de eso, y para concluir esta parte de explicación y entrar al ejemplo, para la elaboración de los presupuestos anuales, no importa si es el presupuesto de recursos o de gastos, se requiere utilizar obligatoriamente dos herramientas. La más importante, los clasificadores presupuestarios. Este documento está en la plataforma Moodle de la asignatura para que ustedes puedan acceder al mismo y hacer la descarga correspondiente. De todas maneras, les voy a enviar un clasificador presupuestario resumido y las directrices de formulación presupuestaria, que anualmente son emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Eh, no sé, creo que ya no van a emitir esto, porque en días anteriores ya han emitido un sistema digital y me imagino que ya no van a emitir esto, sino todo va a ser a partir de ese sistema que contempla los clasificadores y las directrices, pero hay que estar pendientes, tal vez las emiten de todas maneras en un documento, pero estos documentos están aquí, reitero, pueden revisar ustedes. Aquí está, este es el documento que se les va a compartir en el grupo de WhatsApp, pero adicionalmente tenemos estos otros documentos. Por una parte están las directrices de formulación presupuestaria. Este documento lo que hace es indicar, dar lineamientos de cómo se deben elaborar los presupuestos en instituciones públicas. Todo lo que les estoy explicando está en este documento, todo. Y luego lo vamos a utilizar también porque está una estructura programática de los gastos a nivel nacional. En cambio, los clasificadores es un documento donde todos los gastos, todas las instituciones, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, se codifican. Entonces, es obligatorio usar este documento porque de esa manera codificamos nuestra entidad, para la cual estamos formulando el presupuesto, codificamos las fuentes de financiamiento, organismos financiadores y ante todo, como pueden observar, los recursos, las fuentes de ingreso y los gastos que vamos a realizar. Ahora, reitero, revisen la plataforma, está el documento completo, pero yo no les pido que se impriman este documento completo, que tiene 169 páginas. Y que, como les digo, generalmente es un documento que se actualiza al año o que ahora ya hay un sistema digital que ya tiene estos clasificadores, que vamos a utilizarlo después. Entonces, ¿para qué les voy a pedir que se impriman algo que solamente les sirve
algunas de las partidas, cuando de manera digital lo podemos utilizar en cualquier momento. Lo que sí les voy a pedir que se impriman para siguientes clases es este documento. Es un resumen que mi persona ha hecho. Simplemente tiene 15 páginas, entonces están los datos que son los más importantes para el trabajo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces, esto sí, les solicito por favor que puedan imprimirse, no son más de 15 páginas, no les va a costar mucho. Y esto es lo que vamos a utilizar. Pero de todas maneras, a medida que vayamos transcurriendo, vamos a utilizar también este clasificador general para contrastar los datos que ya les proporciono. Entonces, noten, aquí están los dos principales insumos necesarios para elaborar un presupuesto. Obviamente, ya en la vida real hay que tener acceso al SIGEP, que es el Sistema Integrado de Gestión Pública, porque justamente ahí es donde se hace este trabajo. No podemos hacerlo en este momento porque yo, al no ser un encargado de presupuestos de una institución pública, no tengo acceso. Pero reitero, adicionalmente se utiliza el famoso SIGEP, el Sistema Integrado de Gestión Pública, que es donde se registra la contabilidad de las instituciones públicas y obviamente también el presupuesto. Pero esto no podemos hablar porque habría que tener el acceso al SIGEP. Muy bien, entonces nosotros vamos a proceder a resolver este ejemplo. Reitero, está en el grupo de WhatsApp. El día que tengamos clases presenciales les voy a distribuir de todas maneras las hojitas. No lo puedo hacer para que quienes lo cuiden lo tengan todas las clases. Entonces nos dice el ejemplo, el gobierno municipal de Villazón elabora el presupuesto de recursos, es decir, de ingresos para 2027. Para ello tiene la siguiente información histórica y la estimación de los recursos propios para 2027. Entonces, noten, aquí tenemos un primer cuadro que nos muestran las gestiones de 2023 a 2026 y aquí encontramos los impuestos municipales, que no les había hablado antes, me había olvidado esto. Los municipios tienen sus propios impuestos. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que es el impuesto que uno paga cuando eh, tiene su hogar en el municipio, entonces se hace el pago. El cálculo del impuesto es bastante peculiar porque depende de las características del hogar, ubicación y demás. Es un elemento que por el hecho del tiempo no puedo socializarles. Está luego el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el IPVA. Toda persona que tiene un vehículo automotor, una moto, un auto de cualquier tipo que circula por un municipio, tiene que pagar este impuesto. Ahora, el cálculo del impuesto depende mucho también del tipo de el vehículo, la antigüedad y en muchos municipios se les da una condonación, un descuento. Por eso vemos muchos vehículos con placas de otras ciudades en Potosí y eso sé que se quejan muchas autoridades. Otro impuesto que recaudan los municipios es el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles. Cuando yo vendo mi casa o mi terreno, literalmente se lo transfiero a alguien, debo pagar este impuesto. Eh, Generalmente es del 3%. Ahora, quien lo pague muchas veces está sujeto a negociación. Luego está el impuesto municipal a la transferencia de vehículos. Lo mismo, cuando yo vendo mi vehículo, moto, auto, camioneta, surge este impuesto porque se está transfiriendo el derecho propietario a un tercero. Entonces, estos son los principales impuestos que recauda un municipio. Puede haber otros impuestos, eso sí no está limitado a esto. Por ejemplo, los municipios de Cochabamba, productores de la chicha de maíz, pagan
el impuesto por la producción de chicha de maíz. Está. Reitero, puede ser que, digamos, Potosí, Villazón, cualquier municipio pueda ocurrírseles crear un impuesto. Obviamente el impuesto tiene que venir aprobado por el Consejo Municipal y ya está, va a ser su fuente de recursos propios. Además, ya les decía, los municipios, no olviden, brindan el servicio de aseo urbano. Ahora, el aseo urbano puede ser un servicio propio del municipio, como en Potosí. EMAT es una empresa del municipio. O como sucede en otras ciudades, se terceriza, se contrata a un privado para que haga el servicio de recojo de basura y de limpieza de calle. Pero no olviden que cuando nosotros recibimos nuestra factura de luz, aparece ahí tasa de aseo urbano, tasa de alumbrado público. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se recauda esta tasa con la que se hace, o bueno, se mantiene ya sea la empresa que dependa del municipio o se paga o en todo caso se da la concesión a una empresa privada. Y luego los municipios pueden generar sus ingresos. Como pueden ver aquí, el Hospital San Roque de Villazón es un hospital que depende del municipio. Los servicios que ofrece y vende el hospital, porque no olviden que cuando uno va a un hospital generalmente paga por recibir atención, esos recursos son pues de el municipio o la gobernación de la que dependa ese hospital. Entonces, ahí está, es algo que no les había hablado antes. Estos impuestos, reitero, son impuestos municipales, son recursos propios de la institución pública. Las tasas también generalmente dependen del municipio, en algunos municipios es más barato, en otros es más caro. Todo esto depende, reitero, directamente del gobierno municipal. Bueno, un favor, ya se va a acabar el tiempo. No pude adquirir el Zoom Pro, estoy con la versión gratuita. Por favor, una vez que se corte la sesión, vuelvan a ingresar al mismo enlace para continuar con esto. Como les digo, no pude adquirir la licencia pagada, entonces solo tenemos 40 minutos. Vuelvan a ingresar, por favor, una vez que se corte para continuar con el avance. De todas maneras, las sesiones están siendo grabadas para que ustedes puedan acceder al material si en caso, por motivos de conectividad, no pudieran acceder al mismo.